Daremos paso a la conferencia magistral, Reflexiones sobre la docencia universitaria en el marco del sistema modular, que impartirá el doctor Francisco Javier Soria López, rector de nuestra unidad, y será moderada por la estudiante Citlali Hernández Galindo. Cedo el uso de la palabra a Citlali Hernández, por favor. Gracias, buenos días a todos. No podemos empezar esta charla, conversatorio, sin antes presentar al doctor Soria. Entonces daré un pequeño resumen para presentarlo. Entonces, cabe destacar que el doctor Soria es egresado de aquí de nuestra Universidad Autónoma Metropolitana, de esta unidad Xochimilco, bajo la licenciatura de Arquitectura y actualmente encabeza la rectoría en este periodo. Cabe destacar también que cuenta con una maestría en Restauración Arquitectónica por parte de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía del Manuel Castillo Negrete en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Su tesis para la obtención del grado fue dada a la integración de arquitectónica en la restauración propuesta por el ex convento del Estado de México. En el 2004 obtuvo el grado de doctor de proyectos arquitectónicos por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona en la Universidad Politécnica de Cataluña. Estudio que llevó con el apoyo de una beca otorgada en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, que es el CONACYT. Entre los años del 2006 y 2016 formó parte del Sistema Nacional de Investigadores y en el 2018 el área interdepartamental de Conservación y Restauración del Patrimonio Edificado, de la cual también era integrante y recibió el premio a las áreas de investigación. Además de su amplia experiencia académica, ha colaborado en numerosos proyectos de investigación y consultoría. Es una gran persona que es activa en conferencias y congresos, y es un autor y coautor de una extensa lista de publicaciones que claramente no mencionaré porque me voy a tardar demasiado. Entonces, pues centrándonos un poquito al tema del encuentro a la docencia universitaria, pues sí es muy importante que usted como rector nos dé su punto de vista de qué piensa sobre este tema del encuentro a la docencia y más que nada porque se me hace muy interesante que sea aún más incluyente el tema de entre profesores, docencia, pero también que esté parte incluida el sector de los alumnos, de nosotros como comunidad estudiantil. Y pues bueno, le cedo la palabra en este momento para que nos dé su conferencia. Muchas gracias, Citlali. Pues buenos días nuevamente a todas, a todos. La verdad es que es un gusto estar aquí, como siempre, y supongo que eso nos pasa a todas, a todos. No deja de haber un pequeño nervio en relación justamente a expresar una serie de ideas, más que una conferencia magistral, creo que es poner sobre la mesa algunos temas que nos interesen y además, digamos, recuperar allí parte de una memoria de un proceso pues que tiene casi 50 años desarrollándose. Yo, como he preparado un escrito para no perderme, me voy a permitir pararme para poder hacer la lectura, porque si no aquí es un poco más complicado. Pero bueno, la idea, te dejo el micrófono. Sí, aquí me va a ser un poquitín más sencillo. La siguiente, por favor. Bueno, a manera de introducción, sí me gustaría como contextualizar allí algunas cosas. ¿Por qué un encuentro sobre el tema de la docencia? Y debo decir, efectivamente, que no es la primera vez que nuestra casa de estudios, que Xochimilco, yo digo que ha habido una reflexión permanente, ha habido diferentes momentos, desde ese, digamos, momento fundacional, que se traduce, digamos, en el documento Xochimilco. Ha habido diferentes momentos en que se ha puesto otra vez pues, los puntos sobre las IES en relación a qué es lo que sucede con nuestro modelo educativo. Ha habido inclusive a través de nuestros órganos colegiados pues la discusión y la adopción, por ejemplo, de actualizaciones de nuestras bases conceptuales en diferentes momentos, ¿no? El último que se desarrolló en el 2019, que tiene que ver con esta idea de una revitalización
del sistema modular. Y que bueno, voy a utilizar buena parte del material que seguramente muchos de ustedes conocen, pero que sí me parece interesante, digamos, puntualizar algunas cosas. Y bueno, ¿qué es lo que se busca al proponer una serie de reflexiones en torno a la docencia? Y diría que particularmente y particularmente alrededor del tipo de docencia que se desarrolla en Xochimilco bajo los principios que el sistema modular propone como proceso de enseñanza-aprendizaje. Bueno, la idea principal, sin duda alguna, ya lo comentaba Citlali y de alguna manera en las intervenciones de la inauguración, que es la comunidad en su conjunto. Somos todos los que tenemos que participar, y yo diría de una manera mucho más decidida, sistemática y constante en la discusión sobre la concepción del sistema modular y de luego en analizar y evaluar cómo ha operado, cómo ha cambiado, cómo lo hemos interpretado y como podemos ver hay una riqueza en ese sentido. En primer lugar, y ahí arrancaría muy rápidamente, hay que ir un poco al origen, de alguna manera, es decir, este modelo educativo que se construye a partir de una propuesta innovadora, y diría, primero ya innovadora, ya lo comentaba el rector general, la propia UAM, cuando se crea allá en el 74, bueno, desde la ley orgánica del 73, plantea un modelo diferente a lo que se tenía en ese entonces, es decir, una estructura en unidades académicas más compactas que estaban previstas para albergar a un máximo de 15,000 estudiantes, en contra de esta idea de estas grandes, digamos, masificación, como en su momento representó, por ejemplo, Ciudad Universitaria. La organización departamental, que se agrupaban en divisiones académicas, con periodos trimestrales y ya no semestrales, con una figura de profesor investigador, es decir, que integraba estas dos funciones, mayoritariamente, y es algo que nos distingue, en toda la UAM, la contratación por tiempo completo, que planteaba la integración de las tres funciones, como decía, docencia, investigación y difusión. Y bueno, y dentro de este modelo novedoso de la propia UAM está además el modelo Xochimilco, que decide, a partir justamente de plantear un camino para la formación profesional en distintas disciplinas, que terminaron siendo 18 licenciaturas aprobadas en sus planes y programas de estudio correspondientes, a partir de un modelo que toma la resolución de problemas socialmente relevantes, importantes, pertinentes, podríamos decir incluso emergentes, para guiar dicho proceso, problemáticas que se toman como objetos de estudio. Ya platicaré un poquito de esto, sobre los cuales se diseña un módulo que constituyen las unidades de enseñanza-aprendizaje, que incorpora un proceso de investigación de carácter formativo, eso es importante recalcarlo, aplicando metodologías, definiendo contenidos, donde el docente debe coordinar, guiar, motivar, diseñar las actividades que desarrollan las y los alumnos para documentar, analizar, experimentar, caracterizar el objeto de estudio, para con ello transformarlo, interiorizarlo de alguna manera e incluso proponer soluciones, interpretaciones, alternativas o intervenciones que deriven en la construcción de significados relacionados con una práctica profesional deseada. Es decir, es todo este conjunto de que pensamos que pueden construir un perfil de egreso que hemos pensado a partir de este planteamiento. Todo esto bajo una perspectiva interdisciplinaria que sirve para contextualizar a la propia disciplina. Si no se da en abstracto, los que estudiamos arquitectura, los que estudiamos medicina, no son profesiones aisladas, así como no se adoptó esta visión de materias estancas, compartimentadas, el quehacer de cada una de las disciplinas tiene también que tener esta visión amplia. Y como decía, sirve para contextualizar la propia disciplina en relación con otros campos de saber que son necesarios para entender y abordar de una manera integral la problemática seleccionada. Para ello se utilizan diversas estrategias didácticas.
como la discusión colectiva de textos, el trabajo de campo, la presentación y exposición de temas seleccionados, experimentación en laboratorios y talleres, entre muchas otras, que pretenden desarrollar habilidades múltiples, el pensamiento crítico fundamental como uno de nuestros principales preocupaciones, el trabajo colaborativo, la autogestión de su tiempo y cumplimiento de tareas y actividades y, por supuesto, aprender a aprender, ¿no? Se trata entonces de un sistema o modelo educativo que ha sido alabado, por supuesto, ha sido señalado por sus bondades en estos términos, considerado vanguardista y adecuado justamente para desarrollar un proceso de formación profesional en beneficio justo de la sociedad. Pero al mismo tiempo y después de casi 50 años, tanto de manera interna como de manera externa, se han realizado una serie de autocríticas o cuestionamientos constantes en múltiples sentidos, desde su planteamiento teórico y metodológico hasta cuestiones, yo diría, de convencimiento y convicción, si este modelo realmente tiene estas bondades que tanto defendemos, ¿no? Por parte del profesorado y del alumnado. La que sigue. En todo caso, es la anterior, gracias. Diría que es una tarea constante, ya lo decía Estela, que estas reflexiones no inician aquí, sí queremos revigorizarlas, revitalizarlas, retomarlas, por diferentes causas, y aquí apunto algunas de ellas. Bueno, como decía, diversos encuentros y actualizaciones de las bases conceptuales que pretendían consolidar el modelo, mantener o poner al día el sistema modular. Como decía, ha habido diferentes momentos que esta discusión se ha plasmado justamente en documentos, por supuesto en una experiencia directa en las aulas, pero seguimos entendiendo que no está acabado y que no es la última palabra dicha con respecto al sistema modular. En el 2016, recuerdo también que me parece que es muy importante, se realizó un paro por parte del estudiantado que recuperaban varias de esas preocupaciones que ya habían sido señaladas en muchos de estos diagnósticos y documentos y trabajos en las diferentes licenciaturas o divisiones, de cómo se operaba el sistema modular en varios espacios, sobre todo de la licenciatura. Por supuesto, también tenemos el cambio generacional, y para mí eso es fundamental. Comentaba ya nuestro rector general que se está dando este proceso, y tiene pues diferentes implicaciones. Una es que ese profesorado, muchos de ellos fundadores, pero también muchos que se incorporaron hace varias décadas y que tienen la experiencia, tienen diferentes experiencias, buenas prácticas y un conocimiento que en este cambio generacional también corremos el riesgo de, si no tenemos esta interacción entre este cambio generacional que se está dando, hay una experiencia que corremos el riesgo de perder. Por eso la importancia justamente de atajar a partir justamente de compartir estas experiencias, discutirlas y ponerlas al día. Por supuesto, yo no quiero dejar de recordar la pandemia de COVID, que generó, yo digo, un punto de inflexión con respecto a la capacidad institucional para actualizar sus procesos de enseñanza-aprendizaje, donde nos obligó justamente a adaptarnos a una capacidad de resiliencia, como se dice, para poder entonces abordar esto. La que sigue, por favor. Un segundo punto que quiero destacar, derivado de lo primero, es lo que se refiere a la formación docente, es decir, la profesionalización de la actividad docente. Como decíamos, la figura de profesora, profesor, investigadora, investigador, tiene una importancia mayúscula en la operación del sistema modular. Pues se trata de una propuesta que integra las funciones sustantivas, es decir, docencia, investigación, preservación, y en el caso de Xochimilco además atravesado con la vinculación y el servicio, que integra las funciones sustantivas que redundan en una docencia de calidad por estar actualizada en los temas que se investigan, que el alumnado pueda ser partícipe de los proyectos de investigación, del beneficio formativo que implica la difusión y vinculación con la sociedad en diferentes momentos a través del trabajo modular, así como mediante el servicio social, que es también asistido por el profesorado en muchos, sobre todo los proyectos institucionales que tenemos, y esa es una cosa que a mí me interesa que reforcemos en esos términos, y cuando son proyectos de nuestra universidad como parte de la etapa formativa.
La que sigue, por favor. Y sí, también algo que me interesa también puntualizar el día de hoy, no solo haré referencia a estos documentos sobre el sistema modular, sino también a nuestro plan de desarrollo institucional que fue aprobado el año pasado, 2033, y que este es uno justamente de los principales pues planteamientos que nos hemos comprometido o que hemos planteado como comunidad. Y dice, relacionado con los procesos formativos que constituyen uno de los ejes que se sustenta, en el que se sustenta el objeto de la UAM, en la unidad Xochimilco nos encontramos ante la necesidad de asumir colectivamente la revitalización del sistema modular, tanto a nivel de la discusión y análisis de sus bases conceptuales, como en el ámbito de las prácticas educativas que incluyen necesariamente la formación y actualización del personal académico y el lugar que ocupa el alumnado en estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Está tomado del PDI que todos ustedes conocen. Y bueno, finalmente, para terminar esta breve introducción, un tercer elemento sobre el cual es importante en su momento profundizar, ya lo comentaba el arquitecto Alfaro Salazar, que tiene que ver justamente con los procesos de diseño curricular y más concretamente las adecuaciones, las modificaciones, que tienen que ver sobre todo con esta necesidad de mantener actualizados nuestros planes y programas de estudio, que ha sido un proceso institucional no exento de dificultades y que temporalmente a veces es muy extendido. Ya haré unos comentarios más adelante. La que sí, no, ya está ahí, perfecto. Y bueno, el sistema modular sin duda alguna da para una interpretación amplia. En mi experiencia como alumno, pero también como docente, sí hemos encontrado diferentes interpretaciones en relación a lo que es el sistema modular. Y sin embargo, hay una serie de características que lo definen y que también hay un consenso. Y en todo caso voy a hablar de algunas de estas características, ¿no? El sistema modular que adoptamos como modelo educativo cuando se fundó la Unidad Xochimilco fue un proyecto que se construyó a partir de un planteamiento que hace el primer rector de nuestra unidad, el doctor Villarreal, y que se sintetiza en el conocido documento Xochimilco. Sin embargo, el proceso posterior, como se ha narrado en varios documentos y foros, fue complejo e intenso. El doctor Carlos Ornelas me hizo favor de regalarme hace pocos días este libro de los 40 años que se publicó, sobre los 40 años, y que hace entrevistas sobre varios de los participantes en este proceso, incluyendo al rector general Pedro Ramírez Vázquez. Es muy interesante justamente todo este proceso y cómo esta concepción se tuvo que construir en un momento muy importante. Fue complejo, intenso y de alguna manera empírica, eso lo han comentado varios de las y los profesores fundadores, pues no había referencias o modelos similares existentes en México de los cuales echar mano. Interesa entonces motivar la discusión en torno al planteamiento mismo del modelo y cómo ha evolucionado a lo largo de estos casi 50 años. Muy importante identificar las buenas prácticas porque las tenemos, por supuesto. Es decir, que han incorporado con éxito los postulados, pero también detectar, y eso es fundamental cuando hablamos de una autocrítica, donde se han desdibujado los principios rectores. Pero lo que queremos es fortalecer y mejorar los procesos de docencia que ofrecemos, ¿no? La que sigue. Y bueno, algunos de los señalamientos importantes en relación con esta preocupación, no sé si se puede apagar a lo mejor un poquito, porque creo que se ve un poco menos, pero bueno, voy a leer algunos de ellos. Dice que preocupaban, bueno, uno es el desconocimiento y yo inclusive agregaría el desdén que se tenía hacia el sistema modular, ¿no? Esto varía justamente en esos términos. Muchos del alumnado, cuando llegamos, fue mi experiencia, veníamos de una educación más tradicional, de la educación media, y sí fue un choque, para mí un choque muy positivo en ese sentido, pero también hay quienes cuesta trabajo a veces interiorizarlo. También muchos de las y los profesores en ocasiones mostraban también sus dudas con respecto a si no deberíamos de regresar a esta visión más, digamos, tradicional por conocida, ¿no?
poca o nula formación pedagógica de los académicos, son cosas que aparecieron en estos documentos también durante el paro, etcétera. Hablaban de diferentes métodos de enseñanza, de módulo a módulo y de profesor a profesor. Por supuesto que hay que hablar que no todo es digamos, un modelo absolutamente delineado y que es una receta que se sigue, ¿no? Las diferentes disciplinas, las diferentes divisiones tienen sus propios ajustes justamente al modelo. El alejamiento progresivo de los principios constructivistas del modelo, lo cual se manifiesta en la elaboración y operación de los planes y programas de estudio, donde cada vez más los conceptos centrales del objeto de transformación y problema eje han perdido significado y no cumplen la función de contextualizar e integrar el conocimiento. También la disminución en los proyectos modulares vinculados con comunidades, con organizaciones sociales, con entidades públicas. Y bueno, son varias problemáticas que han generado esto. La baja valoración de la función de la docencia frente al de la investigación, hasta las condiciones de inseguridad que desalientan el trabajo de campo de las investigaciones modulares, por solo nombrar algunas de ellas, han restado fuerza a esa vinculación de la universidad con las necesidades de los sectores mayoritarios. Otrora referente principal para definir los perfiles de egreso de las carreras y los objetos de transformación de los módulos, entendidos estos como problemas de la realidad relacionados con las prácticas profesionales, como decía, pertinentes, emergentes, etcétera, y que que eran los estructurantes de los planes y programas de estudio de pregrado ofrecidos en la UAM Xochimilco. Y bueno, también el peso de las políticas públicas que han otorgado a la investigación, digamos, una predominancia a la investigación por sobre la docencia. Esto se ha visto inclusive en estos programas de estímulo que tanto se han discutido también y que es parte justamente de que la propia carrera académica que estamos discutiendo como institución tiene que ver con el proceso que estamos discutiendo hoy aquí. Y bueno, la que sigue, por favor. Mucho se ha escrito acerca de las características principales del sistema modular. Yo voy a hablar de estas porque sí me parece que si vamos a hablar en este foro de buenas prácticas, de diferentes experiencias, de problemáticas, que podamos puntualizar sobre estos aspectos. El primero tiene que ver justamente con esto que pregonamos, y este vínculo universidad-sociedad, ¿no? El fortalecimiento del vínculo universidad-sociedad constituye un eje estratégico, esto lo estoy leyendo, perdón, del PDI, que me parece que también lo hemos vinculado justamente a los procesos de planeación para poder, porque es un compromiso que tendremos que seguir desarrollando de manera constante. Decía, el fortalecimiento del vínculo universidad-sociedad constituye un eje estratégico con un importante potencial para la revitalización del sistema modular. Las acciones que aquí se promuevan buscan fortalecer la generación, transmisión, aplicación y difusión del conocimiento orientado a la solución de problemas socialmente relevantes vinculados al ejercicio profesional y la integración de la docencia, la investigación y el servicio. Hay este compromiso en esos términos y que tenemos que bajar justamente, por eso la organización de un foro como esto, por eso la necesidad de actualizar nuestros planes y programas de estudio. Aquí en todo caso la pregunta es ¿qué tanto hemos podido reforzar en años recientes esta característica que plantea el trabajo modular con una problemática real, en ocasiones en vinculación con ciertas comunidades, instancias gubernamentales con pocos recursos, con las que se trabaja y se les genera un beneficio a través de los resultados modulares o prácticas que se realizan? Esto se sigue desarrollando, pero aparentemente esta vinculación social ha ido a la baja, como decía, por diferentes razones. Incremento en la inseguridad que inhibe la salida a campo en ciertas zonas, la desconfianza que también se ha producido en ciertas comunidades con la aportación que ejercicios académicos realmente pueden hacer, ¿no? Tuvimos hace poco un pronunciamiento de un grupo de mujeres de diferentes pueblos originarios que justamente ponían también en cuestionamiento esta cuestión que a veces la universidad hace un uso y a veces hasta un abuso a veces de las comunidades. Bueno, es una perspectiva que también está en esto, ¿no? La disminución de los recursos institucionales, hemos crecido como universidad
los presupuestos no han crecido en la misma proporción, para llevar a cabo el trabajo de campo, el uso de tecnologías que permiten desarrollar y simular cada vez más, creo que eso ha sido positivo, nos permite desarrollar y simular cada vez más actividades en gabinete, pero a veces también eso nos concentra más en el aula, en ese sentido. Son elementos que en todo caso me parece que es importante dirimir. Y bueno, este elemento fundamental del modelo educativo implica varias acciones a realizar. Desde luego, ya se señalaba, se trata de revisar los planes y programas de estudio y actualizar o precisar los objetos de transformación y los problemas eje y su pertinencia actual. Tenemos un contexto hoy en día que nos permite reforzar esta actividad. Me parece que hay yo quiero creer que tenemos ahorita una inercia que nos ha dado justamente este encierro que tuvimos de casi 2 años para retomar estas actividades presenciales, para entender que es un punto que nos llamó de alguna manera a cuentas para poder desarrollar un trabajo mucho más intenso. Desde luego están las mismas políticas en la educación y de la ciencia, tecnología y la innovación que establecen la importancia de abordar los grandes problemas nacionales y por supuesto el compromiso de la incidencia social de la universidad pública. Y eso es algo que hemos tenido claro en Xochimilco desde el principio y que hoy se ha retomado de una manera mucho más importante en las políticas públicas. Ya señalaba yo los ejes estratégicos que plantea nuestro propio PDI, aprovechar mejor los espacios académicos con los que ya contamos. Eso también, es decir, hay una experiencia de 50 años, hemos construido una infraestructura alrededor de esta concepción modular y sí me parece que tenemos que sacar mejor provecho. Tenemos proyectos institucionales como es Ánimas, como es CIVAC, como son los programas de investigación, como son programas de estudios metropolitanos o el programa de infancia que genera justamente estos vínculos, pero me parece que ahí todavía está pendiente sacarles mucho más provecho. Creo que se debe tomar más provecho de este elemento para desarrollar tanto en la parte programática como en la práctica la vinculación social de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. También recuperaría esta idea del PDI del 2007-2012, y esto viene justamente como uno de los señalamientos en el texto de la revitalización, de elaborar un programa de servicio y vinculación que permita la articulación de los esfuerzos de la comunidad universitaria. Como una meta de este objetivo señala formular proyectos institucionales de servicio y vinculación que permitan la incorporación de las 3 divisiones. Y digo, esto ya se ha implementado no sin ciertas dificultades. Está este proyecto que se hace en Topilejo, que hemos tratado de apuntalar, pero me parece que tenemos que extender justamente esta posibilidad también a través del servicio social. Gracias. Otro elemento central, bueno, esta vinculación fundamental, ¿no? Porque además de esta vinculación sale justamente, se definen los objetos de transformación y el problema eje, ¿no? Uno de los aportes más importantes de nuestro modelo es justamente el concepto de objeto de transformación, no solo porque refleja la noción de aprendizaje como un proceso de transformación del sujeto y del objeto de estudio mismo, sino por sus dimensiones epistemológica, social y pedagógica, y que tiene la función de organizar los contenidos teóricos y procedimentales en distintas disciplinas, dándole sentido al aprendizaje. Integra la teoría y la práctica y orienta la denominada investigación formativa que ya comentaré en un momento, o la investigación modular, como también se ha comentado, a partir de una delimitación del problema eje. Y efectivamente, esta idea de la vinculación con la sociedad se refleja o materializa, como decía, en los planes y programas de estudio, en la determinación de los objetos de transformación y dentro de este marco el problema eje. Y quiero enfatizar esto porque se trata del concepto, yo diría, fundamental que estructura los programas y que no es sencilla su determinación. Imagínense que vamos a determinar una serie de objetos de transformación, no necesariamente 12 o 15 los que componen una licenciatura, dependiendo de la duración que se propone, y los problemas ejes, es decir, vamos a seleccionar, lo voy a poner así en términos sencillos, 15 problemas, o 12 en el caso de arquitectura, el primero es conocimiento y sociedad, ¿no? Y que van a constituir la formación profesional, ese perfil de egreso que queremos construir. No es una decisión fácil. Y me parece que ahí la discusión se ha dado en diferentes momentos en ese sentido.
desde luego no olvido la importancia de todos los elementos que constituyen los programas de estudio correspondientes, es decir, no es solo el objeto de transformación, sino todo lo que se construye alrededor de él, que tiene que ver con los objetivos de aprendizaje, los contenidos por abordar, las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje, las modalidades de evaluación que hacen en todo, digamos, conforman la UEA y dan el marco para el desarrollo modular. Destaco este apartado porque el entendimiento y el manejo de estos conceptos es fundamental para el sistema modular. Y a pesar de estar en los programas autorizados, no siempre son implementados en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se concentran a veces en impartir los contenidos, pero desvinculados del marco que los contextualiza. Esto ha sido posiblemente uno de los elementos que, entre otros efectos, retrasan enormemente los procesos de adecuación. Decía yo hace un momento, caso de arquitectura que me ha tocado participar, llevamos varios años para poder tratar de actualizar el plan y programa de estudios y la discusión se ha centrado mucho justamente en cuáles son esos problemas, ejes. Hay algunos de la parte fundacional que hemos dicho no se deberían de cambiar, ¿no? Pero hay otros que sí. Y es muy interesante esa discusión. Pero también esto que decía, que no siempre se interiorizan. Hay veces que preguntamos al alumnado, al mismo profesorado, y a veces no sabemos qué problema es o qué objeto de transformación estamos desarrollando en el módulo. Esto pasa sobre todo con profesores más nuevos que a veces se incorporan por primera vez a nuestra casa de estudios. Y cuando se les asigna a veces cubrir apoyos, ¿no? Bueno, voy a hablar un poco de mi experiencia en el caso de arquitectura y que van a dar construcción o van a dar historia o van a dar, ¿no? Y que lo dan de una manera aislada y sin integrarse a un equipo modular de trabajo, que eso es también fundamental. Es decir, el trabajo lo desarrollan las y los profesores no de manera aislada, sino que inclusive la decisión de el sitio de trabajo, el proceso a seguir, la evaluación se hace colectiva, por lo menos, insisto, en esta experiencia, y de repente cuando solo se juntan las calificaciones de una manera tradicional, es decir, tuvieron la materia de historia o la materia de construcción, cuando esas se supone que son apoyos que plantean, claro, conocimientos y procesos que se tienen que conocer para hacer un proyecto de arquitectura, pero se tienen que ver reflejados e integrados en el proyecto y esta visión justamente de la interdisciplina como la entendemos. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un... Voy a solamente, y sobre todo esto para el alumnado, desafortunadamente no se ve del todo bien, pero sí recalcaría la importancia que tiene el objeto de transformación y estas tres dimensiones que tienen que ver con la dimensión pedagógica, la epistemológica y la dimensión social. Recordaría que esta dimensión social, que es por donde empecé hace rato, que es que los problemas que se seleccionan para definir el objeto de transformación son justamente aquellas provenientes de las prácticas profesionales, de las problemáticas sociales, y que esto le da sentido a este objeto de estudio. Por supuesto está el planteamiento epistemológico que tiene que ver con esta visión constructivista del conocimiento, ¿no? Que es el sujeto el que desarrolla, digamos, el conocimiento, y eso es muy importante. Y por supuesto la dimensión pedagógica que tiene que ver justamente con generar allí una serie de, sobre todo, conocimientos de orden significativo. Voy a recurrir a mi tablita porque sí está un poco desafocado. En el caso de la dimensión pedagógica está justamente este enfoque interdisciplinario, la investigación formativa, el aprendizaje colaborativo, es decir, todos estos ingredientes de los que hemos hablado, y que ese cruce además entre las tres dimensiones pues generan parte de lo que nos interesa como modelo educativo, es decir, en el caso de la dimensión social, cuando se cruza con la dimensión pedagógica, tiene que ver con este servicio universitario que tanto nos enorgullece en la Unidad Xochimilco, es decir, el trabajar en problemas socialmente relevantes con comunidades a partir de un planteamiento justamente pedagógico en esos términos. Pero si lo cruzamos justamente con la dimensión epistemológica y esa dimensión social,
tiene que ver esta relación entre la teoría y la práctica, que también es un elemento fundamental que tenemos que cultivar. Y por supuesto, cuando cruzamos la dimensión pedagógica con la dimensión epistemológica, tiene que ver con generar un aprendizaje significativo. Bueno, este esquema que trataba de sintetizar justamente el modelo, y como todo documento son perfectibles, parte de lo que creo que hay que esperar de esta discusión que vamos a hacer es que estos documentos que hemos hecho a lo largo de diferentes momentos pues se actualicen, ¿no? Se mejoren en esos términos. La que sigue, por favor. Entonces, bueno, esto es central y es importante que tanto el alumnado como el profesorado, y diría muy importante que sepamos si vamos a cursar un módulo X, sepamos por qué el problema se ha seleccionado y por qué tiene estas características y no darse de manera aislada como desafortunadamente pasa en algunos casos. Por otro lado, insisto, también la idea es detectar esas extraordinarias prácticas que sí se desarrollan en este sistema modular y que eso pueda ser ejemplos que se expandan, que se conozcan, que se difundan, y esa es parte de lo que voy a comentar ya cuando trate la parte de la formación del profesorado. Por supuesto está lo de la investigación formativa, ¿no? Que se entiende como un proceso de aprendizaje que fomente el interés y el espíritu creativo. En ese sentido, la investigación que se propone, por lo menos al nivel de la licenciatura, no tiene como intención primaria producir conocimientos nuevos. Es más una estrategia didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, genera actitudes críticas frente a los problemas de investigación y logra la integración, de la teoría y la práctica. Aquí es importante señalar que se trata de discutir en este foro las distintas concepciones de lo que llamamos investigación formativa, que tiene sus especificidades en cada una de las divisiones y licenciaturas. En el caso de CIAD, por ejemplo, ya lo comentaba el arquitecto Alfaro, se desarrolla el diseño de un objeto, es una investigación formativa mucho más de carácter aplicada en esos términos. Y que se diseñe un objeto, sea un espacio arquitectónico, un tipo de instrumento o mobiliario, un producto gráfico que comunica, que sigue efectivamente un proceso creativo. Tenemos diferentes procesos de generar conocimiento. Siempre se hablaba al principio del método científico, ¿no? Bunge y todas esas lecturas que yo recuerdo que eran como obligadas cuando yo estudié, ¿no? Pero resulta que el conocimiento y las disciplinas tienen diferentes formas. La artística es una de ellas, el desarrollo tecnológico es otro, en fin, y eso es creo que de lo que se ha recuperado en esta actualización que se hizo en el TID, ya comentaré. Entonces decía, y que sigue efectivamente un proceso creativo que tiene una metodología propia que permite conceptualizar, indagar, analizar, simular, materializar y presentar, en este caso, una propuesta concreta. Un proceso de investigación de carácter aplicado que integra teoría y práctica mediante la solución de un problema. En el caso de arquitectura, lo que nos siente es plantear el problema, por ejemplo, de la habitabilidad, independientemente si es una vivienda o si es una oficina. Es el problema de habitabilidad que para ese desarrollo profesional tenemos que estar formados, ¿no? O el uso de procesos semi-industriales para la producción de objetos, ¿no? Como otra de las problemáticas que enfrentan los diseñadores industriales en esos términos. O el manejo de los lenguajes visuales, ¿no? Todos ellos problemas que aportan a construir el perfil de egreso de un arquitecto, de un diseñador industrial o de un diseñador de la comunicación gráfica. Voy a pedir disculpas por referirme a diseño, pero es el campo que yo conozco un poco más. Un punto que vale la pena poner sobre la mesa es la preocupación por mejorar la formación de nuestro estudiantado y que ante ciertas inconsistencias del sistema modular se han optado por incorporar en algunas licenciaturas. Es una discusión interesante. Yo revisaba algunos de los planes y programas de estudio que tienen UEAs disciplinarias que les han llamado, ¿no? No estoy diciendo, no estoy tomando una postura, quiero solo señalarlo, sobre todo en el caso de biológicas, y fue algo que discutimos en su momento en arquitectura, si valdría la pena incorporar en el módulo, en el TID, una UEA disciplinaria de historia de la arquitectura. Voy a hacer el comentario muy rápido. Pero bueno, finalmente se decidió no hacerlo,
es una discusión que hay ciertos conocimientos que se requieren para cuando llegan a módulos más avanzados. Pero también hay la otra postura de que esto distrae el trabajo justamente de los alumnos que están en el TID y de alguna manera contraviene este planteamiento interdisciplinario de trabajo colaborativo, etcétera, y que genera ahí una diferencia. En fin, ese es un tema que me parece que seguramente va a salir. Y bueno, insisto, respecto a la incorporación de las UEAs disciplinarias al currículo de las licenciaturas, existen entre los profesores dos posturas opuestas, unos que argumentan su pertinencia, aludiendo el bajo nivel educativo de los estudiantes en ciencias básicas, otros dicen que su incorporación rompe el enfoque interdisciplinario del modelo. Es posible que esta disyuntiva no radique en admitirlas o no, sino en diseñar estas UEAs disciplinarias como un conjunto de tareas y actividades didácticas a partir de las cuales dichos saberes puedan ser construidos y asimilados. Es decir, no manejarlos como elementos aislados, sino ver cómo se pueden justamente incorporar, como lo dice el sistema modular la que sigue en este proceso. Cabe insistir que uno de los principales retos que enfrenta el diseño y operación de la investigación formativa, tal vez sea el mayor, es la elección pertinente, como decía hace rato, de los objetos de transformación en atención al perfil de egreso y el compromiso de formar profesionistas críticos, creativos y responsables con su actuar en congruencia con el vínculo universidad-sociedad por el que optó la UAM, que es intervenir en el proceso de transformación de la realidad. En todo caso, resumiré rápidamente que el diseño del proceso de investigación formativa también exige una serie de cosas que hemos puesto sobre la mesa. Uno es establecer tiempos realistas, 11 semanas para desarrollar un proyecto aún de investigación formativa es un problema. Y ese es uno de los retos que tenemos como colectivo, como profesores, como alumnos, cómo podemos aprovechar estos momentos que además hacemos tres trimestres en el año, que cuando los acumulan, de hecho es un pelín más tiempo que 2 semestres, a veces en otras universidades, que en realidad son cuatrimestres cuando uno los evalúa. Entonces hay un tiempo de dedicación importante, ¿no? Pero también 11 semanas se nos van como agua. Ese es uno de los problemas que tiene. Cómo plantear estas investigaciones, estos proyectos modulares, etcétera, para que puedan desarrollarse de manera plena en ese lapso de tiempo. Por supuesto, también está ubicar la manera en que cada módulo se relaciona con los que anteceden y les siguen. Esa es una de las cuestiones que también se ha discutido y que seguramente va a salir. Es decir, la relación entre el TID y el TD, entre el TD y el tronco de carrera, y el tronco de carrera y las áreas de concentración. Eso, aunque se ha trabajado, y creo que en el diseño del TID creo que se logró allí aportar un avance en ese sentido. Vamos a ver cómo en la aplicación de esta nueva propuesta se lleva a cabo. Y por supuesto está la actualización docente respecto a la generación de conocimientos relacionados con las prácticas profesionales, las disciplinas científicas que sustentan esas prácticas, con los avances en el campo de la pedagogía relacionada con su práctica docente. Entonces, uno de los retos es identificar y reconocer la diversidad de modalidades que el proceso de investigación formativa puede asumir en las diferentes divisiones académicas. Por supuesto, ahora me estoy refiriendo más a las licenciaturas, pero esto también puede incluir justamente a los posgrados. Y que es una condición para mantener el sistema modular como una realidad más que como una aspiración. Entonces, se podían distinguir, por ejemplo, se hablaba de la intervención clínica, ¿no? Presente, por ejemplo, en las licenciaturas en medicina veterinaria o en odontología o en psicología, o el proyecto, como mencionamos hace un momento, en la carrera de arquitectura o de diseño industrial, o el desarrollo experimental en el laboratorio de biología. Es decir, hay diferentes posibilidades en este proceso de abordar problemas de las diferentes disciplinas. Bueno, lo voy a dejar allí porque me parece que me estoy extendiendo demasiado en esto. Por supuesto está la parte de la interdisciplinariedad, esta perspectiva que también ha generado, y esto lo trabajamos mucho en la comisión que desarrolló este texto sobre la revitalización del sistema modular,
¿Y qué es el concepto de la interdisciplinariedad? Porque en sí mismo es un concepto que tiene a veces también diversas interpretaciones y diferentes, el profesorado, el estudiantado, hay diferentes posturas. En todo caso, lo que se adoptó en ese momento es que el abordaje de interdisciplinariedad es otro concepto fundamental para la docencia en el sistema modular, que en este proceso formativo tiene la función de contextualizar e integrar conocimientos. Y esto es algo importante. Es decir, la diferencia en la operacionalización de la interdisciplinariedad en la investigación científica y en el proceso de enseñanza-aprendizaje es sin duda su finalidad. Es decir, hay que diferenciar el desarrollar investigación interdisciplinaria, que por sí, aún en los investigadores formados con experiencia, a veces es difícil desarrollar un trabajo interdisciplinario donde cada una de las disciplinas aporta a la solución colectiva. En este caso tiene una función de carácter formativo y entonces hay una diferencia que mientras la interdisciplinaridad en la investigación tiene la idea de generar nuevos conocimientos, en el caso de tomarlo como parte de los principios del sistema modular, tiene que ver más bien con actividades de investigación, es una herramienta didáctica que ayuda a integrar conocimientos y, la que sigue por favor, y a contextualizar el hacer, ¿no? Llegamos al tronco interdivisional las 18 licenciaturas, ¿no? Pero llegamos justamente sin dominar una disciplina. Muchas veces se ha comentado que a lo mejor al final de las licenciaturas deberíamos de volver a confluir en un módulo donde estemos de varias disciplinas, porque allí ya las y los alumnos están, digamos, formados en la arquitectura o en la administración. Eso se ha hecho en algunos casos con cierto éxito. Por ejemplo, sé que diseño industrial y administración han trabajado proyectos conjuntos. Es otra de las cosas que se está desarrollando, por ejemplo, en estos proyectos de servicio social, que creo que es un espacio que también es parte de la formación y que ahí podríamos tener proyectos mucho más ambiciosos en términos de que podemos, digamos, a partir de un servicio a las comunidades, desarrollar proyectos interdisciplinarios con la participación de profesores que los dirijan y por supuesto de alumnos que están en servicio social, para poder entonces aportar desde la arquitectura, desde la medicina, desde la administración, soluciones más integrales a problemas. Y creo que ese es un esquema que no hemos explotado y que en esta gestión trataremos de apuntalar de alguna manera. Entonces, tiene que quedar muy claro que esta idea de la interdisciplinariedad tiene que ver con una visión que no es generativa de conocimiento. ¿Sí? Tiene que quedar claro que esta postura es diferente y que tiene esta búsqueda básicamente de contextualizar e integrar los conocimientos. Bueno, hasta allí digamos, quería yo puntualizar este vínculo con la sociedad y la universidad, este concepto central que es el objeto de transformación, la propia investigación formativa y por supuesto esta visión o perspectiva de la interdisciplinariedad como una herramienta pedagógica en esos sentidos, ¿no? Pasaré a la que sigue, a un segundo punto que me interesa y que está ligado justamente con, bueno, si estos conceptos, como he dicho, a veces son muy amplios y han sido discutidos y se han ido aplicando de manera distinta, pues eso implica justamente que también tanto el estudiantado, pero en este caso me voy a referir sobre todo al profesorado, pues también requiere desarrollar un trabajo muy, muy específico. Bueno, le he denominado esta parte la docencia como proceso de enseñanza-aprendizaje corresponsable alumno, docente, institución. Es decir, hay una amalgama que no podemos dejar de lado y que si hemos de tener mayor éxito en el sistema modular o vamos a procurar mejoras evidentes, tenemos que trabajar de manera colectiva, ¿no? El modelo educativo que representa el sistema modular para que funcione, como hemos ya señalado, requiere de una participación colectiva, no se da de manera automática. Hoy en día se habla sobre la educación centrada en el estudiante, en el entendido de que el proceso de enseñanza-aprendizaje se traduce en un currículo de un plan de estudios, se diseña, desarrolla y evalúa para generar las condiciones más adecuadas
para que el estudiante pueda adquirir los conocimientos, las habilidades y desarrollar las interacciones de acuerdo con el perfil de egreso, en el caso de la educación superior que se desea formar. Sin embargo, el papel de ambos actores, es decir, el alumno y el profesor, son indispensables y que tiene que ver también justamente con los programas, el currículo, que es lo que queremos desarrollar, ¿no? Bueno, si se acepta que el aprendizaje escolar consiste en un proceso de construcción de significados, y aquí estoy citando, perdón, el documento de revitalización, si se acepta que el aprendizaje escolar consiste en un proceso de construcción de significados y de atribución de sentidos cuya responsabilidad última corresponde al alumno, es decir, es el sujeto quien construye el conocimiento, de eso estamos de acuerdo, y se acepta que nadie puede sustituir al alumno en dicha tarea, ¿cómo cabe entender la influencia educativa que trata de ejercer el profesor cuando enseña a sus alumnos? La respuesta es que nadie puede suplir al alumno en su proceso de construcción personal, pero tampoco nadie puede sustituir la ayuda que supone la intervención pedagógica para que esa construcción se realice. Bueno, si no, no habría universidades, no habría escuelas. Si el papel justamente de las y los profesores no está encaminado justamente a guiar esos procesos de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Quien aprende es el alumno, pero nosotros tenemos que generar esas condiciones, esas estrategias didácticas para que nos caiga el 20 cuando estamos formando. Por eso la formación docente se vuelve un elemento fundamental si hemos de lograr una mejora en la calidad de la docencia en el sistema modular. Y esta es la que sigue, por favor, es algo que también se ha incorporado como uno de los ejes estratégicos justamente de nuestro PDI 2023-2033. El eje 5.1 dice, el objetivo general de este eje estratégico es garantizar la consolidación y el incremento de la calidad en la formación de profesionales en el marco de una oferta educativa de planes y programas de estudio congruentes con el sistema modular y en condiciones institucionales óptimas. Bueno, por supuesto, siempre los objetivos son metas que queremos alcanzar. Y uno de los puntos fundamentales de que me voy a centrar ahorita es la formación, actualización y fortalecimiento de las trayectorias del personal académico. Y concretamente el segundo punto que dice implementar un programa permanente e integral de inducción, formación y actualización docente que considere lo previsto en los artículos 218 y 218 bis. Bueno, este curso de inducción se desarrolló en diferentes momentos, sobre todo en la etapa fundacional. En mi caso, lo voy a confesar, nunca tuve un proceso de inducción. Trabajé con un profesor muy experimentado, digamos, con ya más de una década, 2 décadas, cuando yo me incorporo, y eso fue una manera en que pero sí, me parece que esta idea de sistematizar y formalizar estos procesos de formación es una obligación que tenemos en esos términos. Eso se ha dado en diferentes momentos, pero de repente ha desaparecido, se han intensificado las acciones de formación y tenemos que ser mucho más constantes en esto, ¿no? Este programa de formación docente, aquí le voy a robar algunas ideas a Leonel, la que sigue, por favor, que se ha diseñado en la Coordinación de Desarrollo Educativo, tiene el objetivo de coadyuvar en el fortalecimiento de habilidades, conocimientos y disposiciones para la docencia en el sistema modular. Sin duda alguna no es suficiente, eso ya lo sabemos, pero tenemos que estar, yo insisto, hay que admitirlo y hay que trabajar con ello como docentes en términos de que no basta dominar una disciplina, no basta ser un buen arquitecto, porque no vas a hacer arquitectura en la escuela, vas a enseñar cómo se hace arquitectura. Y esos son dos campos. Por supuesto que hay que saber, hay que tener esos conocimientos disciplinarios. Parte de lo que hace la institución en esta idea de formación también tiene que ver con la actualización disciplinaria, pero el saber enseñar es fundamental en esos términos. Y son 3 elementos que se ha planteado en este programa. El primero, que tiene que ver que el sistema modular es un proyecto en construcción permanente. Ya en la primera parte yo había comentado algo de esto en esta exposición y se habló de las características, conceptos, enfoques del sistema modular y que deben ser manejados por el profesorado, por supuesto también por el alumnado, para poder desarrollar la actividad docente. Es decir, si no estamos convencidos, y eso no quiere decir que lo tengamos que adoptar acríticamente,
Insisto, hay diferentes posturas con respecto a esto. Pero si nosotros vamos a desarrollar una docencia en la disciplina que creamos, tenemos que estar convencidos de nuestros procesos metodológicos para enseñar, ¿no? Y como nosotros, como institución, hemos adoptado el sistema modular, pues ahí hay un compromiso ineludible. El segundo tiene que ver, ese es del programa para los docentes, ¿no? Con aprender a enseñar, es decir, ver los aspectos didácticos y pedagógicos. En este eje formativo se abordan los principios didácticos para favorecer el aprendizaje, el diseño de tareas, por ejemplo, para abordar los contenidos, las formas de evaluar. Eso también ha generado muchas veces diferencias importantes entre el alumnado y el profesorado, porque a veces o no son claras las formas de evaluar. Me parece que ahí hay un trabajo también muy importante que se han desarrollado por otro lado, formas que lo que queremos es evaluar el aprendizaje, ¿no? Inclusive en el texto de la revitalización hay esta idea de la evaluación auténtica que se manejó, que fue un concepto discutido como si la otra evaluación no fuera falsa. Pero bueno, lo importante es que sí tenemos que buscar formas mucho más cualitativas de poder medir si estamos teniendo esos avances en los aprendizajes que propone el programa y que va construyendo el perfil de egreso que queremos. Y este último punto que voy a remarcar, porque me parece que en la coyuntura actual esto siempre ha sido una necesidad, pero creo que hoy en día es más que nunca, este ha sido un punto de la mayor importancia, que es la dimensión ética y socioemocional en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y es algo también en lo que las y los profesores tenemos que trabajar de una manera mucho más explícita. Se trata de una dimensión que resulta de lo más importante para generar espacios y ambientes de trabajo escolar armónicos y de respeto. Esto implica entender y desarrollar las relaciones interpersonales en el aula, y no solo en el aula, en los espacios y actividades de los procesos de enseñanza-aprendizaje que desarrollamos en la universidad. El reconocimiento de la diversidad y procesos intergeneracionales, por ejemplo. Tenemos que estar pues sensibilizados en ese sentido con las nuevas generaciones, sobre todo profesores que tenemos ya varias décadas y que a veces tenemos una formación en ese sentido que hay que puntualizar en este sentido, en estos aspectos, perdón. Respeto y empatía en los grupos de aprendizaje, ética y cuidado en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto, la perspectiva de género en la práctica docente. Es decir, esta parte de la formación del profesorado me parece que es fundamental. Se ha implementado ya, se hizo un primer piloto con profesores del TID, pero ya se implementó de manera específica, con 120 profesores en esta primera etapa. La idea es que este año lleguemos al menos a 500, y la idea es que a la vuelta de 3 años todo el profesorado haya pasado por este programa de formación docente, que es una primera propuesta. Seguramente lo iremos mejorando en esos términos, pero sí, no es solo saber los principios del sistema modular, no solo es implementar elementos de orden didáctico, pedagógico, es cómo generamos una cultura de paz y una relación de respeto como comunidad. Y bueno, eso va en las dos direcciones, por supuesto, en esos términos, pero me parece que allí el profesorado tiene un elemento muy importante, porque somos quienes permanecemos durante décadas en esta casa de estudios. Y he expuesto de manera muy general una serie de reflexiones o ideas en torno a la docencia en el marco del sistema modular, modelo del cual estoy convencido que tiene una serie de bondades que permiten, si se implementa de manera adecuada, propiciar, facilitar un aprendizaje significativo y forma de una manera integral a nuestras y nuestros estudiantes y los habilita sin duda alguna para los campos profesionales. Pero bueno, aspiramos justamente a mejorar estos procesos. La que sigue, por favor. Simplemente ya para ir cerrando, está también como parte de los compromisos que hemos asumido dentro del programa de desarrollo institucional 2023-2033, y que es parte de lo que seguramente saldrá en estos foros de discusión, la actualización de nuestros planes y programas de estudio. Bueno, en nuestra legislación hablamos de supresión, de adecuación, de modificación o de creación, ¿no?
Y bueno, lo que se pretende es consolidar e incrementar la calidad de la oferta educativa, y esto implica implementar procesos integrales de evaluación, es decir, también tenemos que evaluar, diagnosticar, autocriticar. Parte de eso va a salir aquí y en otros espacios, propiciar los procesos de adecuación y modificación de los planes y programas de estudio a fin de garantizar y mantener su calidad, promover espacios de reflexión crítica sobre las necesidades y posibilidades de ampliar, mejorar y renovar la oferta educativa a la luz de las transformaciones sociales actuales, y por supuesto promover la creación de planes y programas de estudio desde la diversidad disciplinar, ¿no? En ese sentido, me parece que es una discusión importante. Bueno, eso ya no lo puse, pero estaba yo aquí, no voy a mencionar qué plan es un plan vigente de licenciatura, y que cuando uno lo revisa, tiene, por ejemplo, el objeto de transformación en uno de los módulos, pero no tiene el problema eje, ¿no? Hay algunos programas que tienen, digamos, estas inconsistencias, diría. Esto no quiere decir que no se aplique, y finalmente, a partir de la experiencia que tienen los profesores, definen, está definido un objeto de transformación en este caso, y de allí se baja, digamos, a esta entidad que es el problema eje, que es manejable, que es acotado en tiempos y en contextos, que nos permite desarrollar un proyecto en 11 semanas. Pero lo que quiero decir es que si uno revisa, sobre todo los programas que tienen más de 15 años que se han actualizado, por ejemplo, hay algunos que se han actualizado en el 2014, estaba yo revisando, pero fueron cuestiones básicamente de bibliografía y estas cosas. De fondo siguen teniendo estas inconsistencias. Y yo pregunto, ¿vamos a seguir con este sistema de objetos de transformación y problema eje? Yo digo que sí, pero entonces no puede haber estas inconsistencias, o si las va a haber, entonces que adoptemos una postura clara en ese sentido. Creo que esto ha ido cambiando, pero me parece que es importante señalar la que sigue. Y en ese sentido creo, bueno, esto es simplemente para comentar, se ha estado trabajando, ya en el 2023 se lograron algunas adecuaciones y se aprobaron, pero muchas de nuestras licenciaturas, digamos, pues, que son reconocidas externamente, como yo diría, diseño de la comunicación gráfica, comunicación social, entre otras, no han podido ser actualizadas porque, insisto, en el caso de arquitectura llevamos 7 años discutiendo esto. Tenemos que cambiar la velocidad de la discusión. Por supuesto que no es sencillo, porque siempre hay la idea de que debe quedar lo mejor, lo ideal, pero bueno, eso tiene algunas problemáticas. La que sigue. Y bueno, yo creo que uno de los logros importantes que se ha tenido es un logro parcial, porque ahora viene toda la implementación y la aplicación. Tiene que ver con que se pudo actualizar después, desde el 97 no se había hecho esta actualización en el tronco interdivisional. Otra vez, yo digo esta posición legítima de las y los profesores que daban sus opiniones y pensaban que tenía que ser de tal o cual manera y que no permitía llegar a consensos. Recuerdo que en el último lustro hubo 3 intentos por esto, y además lo celebro en términos de que eso nos llevó a una discusión profunda, y finalmente se llegó en mayo, creo que fue, en junio del año pasado, y eso se va a empezar a implementar. Ahora el reto es cómo el colectivo desarrolla la guía modular, ¿no?, que nos permite precisar a partir de esto. Pero lo que creo que se mantuvo el objeto de transformación, y el problema eje se definió de una manera que mucho más flexible, que trabaja justamente con los problemas reales, pero que además de alguna manera incorporó las preocupaciones, o por lo menos eso pretende, que puede aglutinar a las 3 divisiones, o los intereses de las 3 divisiones. Veremos la aplicación. Y como dicen, esto no es la última palabra, pero sí tenemos que darnos momentos de definición y después de aplicación y vuelta a evaluar, y volvemos a empezar. Entonces, me parece que estamos ante una extraordinaria oportunidad para ello. Voy a cerrar la que sigue, me parece que ya esta fue la última. Bueno, este fue parte del ejercicio de arquitectura, y que bueno, finalmente esta discusión
de los objetos de transformación y los problemas eje, creo que ayudó mucho porque nos dio mucha claridad en términos de qué era lo que queríamos para la formación de un arquitecto. Está, como decía el arquitecto Alfaro, ya en consejo, y creo que eso va a ayudar mucho a consolidar el modelo en el caso de arquitectura. Bueno, la que sigue, terminaré algunos comentarios finales. Un primer aspecto que quisiera resaltar nuevamente es que se trata, como se hace evidente, de una tarea colectiva, la de buscar siempre un mejor desarrollo e implementación del sistema modular, donde la participación, compromiso y responsabilidad de los alumnos y del profesorado de asumir su papel tiene que partir de conocer y llevar a cabo el modelo. Es importante, también hemos dicho que el profesorado, pero también los alumnos tienen que saber cuál es el contenido, qué es la oferta educativa que les estamos haciendo. Hay un compromiso, una responsabilidad para asumirlo y este es un foro para, a lo mejor habrá cosas con las que podrían no estar de acuerdo, ¿no? Y este es el momento, no es el único, pero digamos es una buena oportunidad para preguntar si esto puede ser abordado. Por supuesto que las bases conceptuales de nuestro sistema modular y cómo se entiende no es una tarea o momento único, ya lo decía. Por el contrario, se entiende como un proyecto en construcción permanente y así hay que asumirlo, creo que así lo hemos hecho. Sí hay ciertas bases que no se han movido, inclusive muchas de las concepciones actuales en otras escuelas, en estas propuestas de actualizar la educación, pues están retomando los principios que la UAM ya tenía desde hace 50 años, la UAM Xochimilco tenía, que tenía que ver con este trabajo colaborativo, el pensamiento crítico, la relación con la sociedad, etcétera, etcétera. Es decir, nos pusimos a la vanguardia, pero también no nos podemos dormir en nuestros laureles. Es una cuestión que tendremos que actualizar y estos documentos sirven como eso, como referencia. Pero lo que apostamos es que probablemente de esta discusión salga un nuevo documento que nos ayude a avanzar. Considero que el papel que tenemos como profesorado en esta conducción institucional del sistema modular requiere de un enorme trabajo. Ahí hay un reto muy grande que se realiza sin duda alguna, o sea, reconozco el trabajo que han hecho todas las y los profesores, por supuesto los de tiempo indeterminado, también hay una participación importante, quienes se han incorporado de manera determinada, pero tenemos que ser más sistemáticos, más constantes y por supuesto mucho más colaborativos. Esto último me parece fundamental, que las y los profesores recuperen un trabajo académico mucho más colaborativo. Ya se ha señalado en distintos foros y diagnósticos, por ejemplo, de la propia carrera académica, esta tendencia al trabajo individualizado, ¿no? Promovido por diferentes factores, entre ellos privilegiar las actividades y productos de investigación por sobre la docencia, ¿no? Y allí tenemos que tener claridad que hay un cambio institucional importante en esos términos. Se han emprendido trabajo de discusión y trabajos del profesorado de las licenciaturas y posgrados, pero no ha sido sostenido en el tiempo, insisto, necesitamos buscar que eso sea constante. Y me parece, como decía, que estos tiempos actuales nos demandan una mayor constancia. Si bien hemos iniciado con varias actividades del primer módulo, el del TID, siempre decimos, bueno, el sistema modular y luego pensamos en el TID. Pero ojo, el TID no es todo el sistema modular. El sistema modular va de principio a fin. La carrera, las licenciaturas empiezan en el TID y terminan en las áreas de concentración. Su adecuación reciente, el programa de formación docente que se inició mayoritariamente con profesores del TID, o este trabajo colectivo que está promoviendo el coordinador Roberto Escorcia, que está otra vez aglutinando un trabajo sistemático cada semana de discusión entre los profesores, me parece indispensable. Y aunque parezca una obviedad, recalcar que estos procesos también se tienen que hacer de manera más sistemática en los otros espacios de las licenciaturas, de las propias áreas académicas. Las áreas académicas ya no son áreas de investigación. Integran docencia, investigación y preservación y difusión de la cultura y esta visión también lo que atraviesa, que es la vinculación social a todas esas actividades. Entonces, bueno, y hay otras actividades, aquí voy a terminar, que rebasan un poco el tiempo. Yo quería poner énfasis en estos principios del sistema modular y el papel fundamental que tienen los profesores y el compromiso que tenemos que asumir para prepararnos mejor como
como planta docente, pero que también hay una serie de actividades que tienen que ver, por ejemplo, con el acompañamiento de trayectorias de estudiantes, que también es algo que está que estamos apoyando a través de de desarrollo educativo, y que las divisiones pues también han desarrollado ahí un papel importante. Lo voy a dejar allí, pero bueno, sobre todo es motivar que tenemos que participar y mantener un trabajo constante si es que queremos ver resultados tangibles en los próximos años. Eso no se hace de manera automática de subir un switch o pasar una reforma reglamentaria. Es un trabajo que hay que arrastrar, y que yo hago un llamado a que este foro sea un momento en que podamos impulsar ese trabajo. Y el trabajo de los estudiantes que están aquí, pero también de los egresados, que también es un elemento que nos tiene que decir. He trabajado actividades muy globales, realmente la complejidad de todo esto, y por eso la confluencia de diferentes experiencias. Y termino diciendo, la UAM Xochimilco tiene una enorme experiencia en ello, y tenemos que aprovecharla para poder entonces volver a posicionar a esta unidad como un referente nacional e internacional en su modelo educativo. Muchas gracias. Sin duda es muy interesante cómo es importante la actualización, entender cómo funciona el sistema modular dentro de nuestra universidad y saber también que la modernización no solamente es en la sociedad, sino también abarcamos cada uno de nuestros temas de nuestras carreras, de nuestras licenciaturas. Y a mí me llama mucho la atención el tema de las actualizaciones de los planes y programas de estudio. ¿Cómo es que estos pueden estar focalizados justo a este evento que se está realizando del encuentro a la docencia universitaria con sus 4 ejes temáticos? ¿Cómo nos puede ayudar a implementar, corregir y evaluar de una manera correcta una actualización de los programas y planes? Bueno, no sé si… Bueno, voy a comentar, por supuesto, la actualización de los planes y programas de estudio. Yo empezaría diciendo que los diferentes ejes temáticos que se van a trabajar justamente en este foro van a aportar a varias cuestiones, como yo decía. Está, por supuesto, la formación docente, pero está también que tú preguntas en relación a los planes y programas de estudio. Yo sobre todo creo que lo que tenemos que pensar en actualizar en los planes y programas de estudio, bueno, es todo, no es cierto, tiene que ver mucho con la selección justamente digamos, del objeto de transformación y del problema eje, y estar convencidos de que estos que seleccionamos, que no son, pueden ser no más de 12, pero en esta selección, por ejemplo, en el caso de arquitectura, se definió que hay objetos de transformación que se trabajan durante 2 trimestres y lo que cambia es el problema eje. Y esa es una discusión que depende justamente de la experiencia adquirida a lo largo de los años, y que eso y lo otro tiene que ver con las modalidades de conducción del proceso de enseñanza-aprendizaje. Creo que ese es un punto fundamental porque por supuesto que las y los profesores tenemos diferentes experiencias y diferentes formas de abordar el conocimiento. Hay además una libertad de cátedra, que eso también es importante, que pretendemos mantenerla. Pero también hay unos compromisos e intereses institucionales que se vislumbran en cuál es el perfil de egreso que estamos ofreciendo al alumno. Entonces, este trabajo que tenemos que hacer tiene que ver con apuntalar el que esta oferta educativa que estamos ofreciendo, este perfil de egreso que estamos diciendo que es lo que vamos a formar, se cumpla de una manera pues, cabal, de tal manera que entonces cuando salgan ahora sí que al mercado laboral a enfrentarse, justamente tengan las herramientas que estamos ofreciendo. Entonces creo que allí es parte de la discusión que este foro va a poder aportar. Gracias.